Génesis capítulo 41, vamos a ir a la palabra del Señor en esta noche y poder leer y a través de la palabra poder recibir lo que Dios tiene para cada una de nuestras vidas. Génesis capítulo 41, versículo 33, quiero que estemos leyendo y dice así: Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia, y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para que los 7 años de hambre que habrán en la tierra de Egipto y el país no perecerá de hambre. Amén. Señor, te bendecimos en esta hora y te damos gracias por poder a través de tu palabra recibir el consejo que tú tienes para cada una de nuestras vidas. Señor, gracias porque podemos a través de tu palabra ser guiados, ser llevados a un nivel mayor de conocimiento, de revelación, a un nivel mayor en cuanto a lo que tú quieres y deseas de cada una de nuestras vidas. Habla, Señor, a cada una de nuestras vidas, y que podamos a través de tu palabra ser edificados, Dios, y bendecidos a través de ellas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria sea el nombre de Dios. Amén. ¿Qué quiero hablarle en esta noche y estar unos minutitos a través de la palabra, extrayendo algunos principios que lógicamente tienen que bendecir a nuestras vidas y que nosotros podamos como aplicarlos en la vida cotidiana, porque de eso se trata el Evangelio. El Evangelio se trata de poder movernos y poder aplicar y poder aquello que aprendemos, aquello que recibimos, aquello que se nos es enseñado, realmente que podamos aplicarlo cotidianamente en nuestra rutina diaria, en nuestro movimiento, en aquello que vivimos, para verlo a Dios manifestado realmente en las cosas que vivimos a diario, porque necesitamos realmente verlo a Dios. ¿Cuántos necesitan verlo a Dios en todas nuestras cosas? Nuestra vida, en nuestro hogar, en nuestra familia, en el trabajo, en las relaciones, en las emociones, que podamos verlo a Dios en todo, porque Dios realmente llena todo, porque muchas veces solamente el cristiano puede llegar a tenerlo a Dios o a pretender recibir de Dios o que Dios guíe una área de su vida, que es la área espiritual, y que podamos sentirnos contenidos, que podamos sentirnos bendecidos, que podamos sentirnos realmente edificados en esa área. Pero nosotros tenemos 2 áreas más, que son el alma y el cuerpo. Dice que somos tripartitos: cuerpo, alma y espíritu. Y si solamente tomamos la enseñanza o la relación con Dios de una forma espiritual solamente a nuestras vidas, van a quedar 2 áreas de nuestras vidas a la deriva, o esas 2 áreas nosotros las vamos a direccionar hacia otras cosas. Vamos a direccionar todo lo que tenga que ver con el cuerpo, lo vamos a direccionar con el hecho de los médicos, con el hecho de aquello. Y no estoy diciendo con esto que no tengamos que visitar a los médicos, sino que la ciencia está por gracia de Dios, y Dios es el que da la sabiduría, la ciencia y la habilidad a la gente, a las personas. Pero primero es Dios. ¿Cuánto creen que primero es Dios? Yo debo consultar a Dios siempre primero. Pero por eso le decía, si solamente tomamos la palabra, el consejo, la relación, lo que Dios nos da solamente en el área espiritual, quedarán 2 áreas de nuestra vida a la deriva, que son el área del alma, el área del cuerpo, y necesitamos nosotros ser bendecidos en todas nuestras áreas, cuerpo, alma y espíritu, que estén gobernados por Dios y bendecidos por Dios, y nosotros ver al Dios omnipresente, omnipotente, que está en todo nuestro ser. ¿Cuántos necesitamos ver a Dios en todas nuestras áreas? Pero ¿cuántos también reconocemos que hay áreas de nuestra vida en el cual no le hemos dado a Dios realmente la injerencia necesaria para que Él las gobierne o para que Él realmente nos aconseje en esas áreas? Muchas veces pensamos que en las áreas de las emociones, pensamos, no, pero Dios, ¿por qué lo voy a involucrar a Dios en esto?
¿Por qué voy a involucrar a Dios en esto? ¿O cómo puedo buscar el consejo de Dios en las emociones, en el hecho de los sentimientos, en el hecho del cuerpo, de diferentes cosas? ¿Dónde puedo buscarlo a Dios? ¿O de qué manera puedo yo tener realmente relación con Dios para que esas áreas también sean bendecidas? Entonces necesitamos nosotros entender que Dios es un Dios en el cual quiere bendecir nuestras vidas en todo sentido. Dios, dice la palabra de Dios, cuando Jesús, recuerde que cuando Jesús tomó el libro del profeta Isaías, cuando él estaba en la sinagoga y él quiso leer, se paró para leer y tomó el libro del profeta Isaías, él clarificó el hecho del motivo del evangelio. Él clarificó el poder que tiene el evangelio. Él clarificó cuál era la razón por la cual existe el evangelio. Y él dijo: el Espíritu de Jehová está sobre mí por cuanto me ha ungido para... Y empezó a desarrollar todos los motivos por el cual él estaba. Y todos los motivos por el cual él tenía que servirlo a Dios. Él me ha ungido ¿para qué? ¿Cuáles eran las? Para dar buenas nuevas. ¿Qué más? Ahí nomás. Para sanar a los quebrantados, para dar apertura de cárcel a los que están encarcelados. El mensaje del evangelio tiene libertad. El mensaje del evangelio tiene un poder sanador. El mensaje del evangelio tiene un poder restaurador. El mensaje del evangelio tiene un poder, mi hermano, de liberación en nuestras vidas. Él me ha ungido, dice, para traer buenas nuevas a los pobres, para dar una palabra totalmente diferente de la cual estamos acostumbrados a movernos. Hoy por hoy, mi hermano, estamos siendo bombardeados por el sistema en cuanto al mensaje, en cuanto a todas aquellas cosas que estamos escuchando, viviendo, conviviendo con nuestras relaciones, en nuestras conversaciones o aquello que llega a nuestras vidas. Y un porcentaje muy alto de noticias, si usted y yo nos ponemos a sacar cuenta, todas las noticias, por ejemplo, usted prenda un noticiero, cualquiera que sea, nacional, provincial, todas las noticias, el 99,9% de las noticias tienen que ver con el COVID. Tienen que ver con las situaciones que está pasando. Y más allá que hay que contar ciertas cosas, pero ¿cuántas noticias positivas usted escucha en una hora? ¿Cuántas noticias realmente positivas que hablen de logros, que hablen de alcanzar cosas, que hablen de cómo se solucionaron problemas? En una hora de noticiero, en una hora donde todas son noticias que tienen que ver con el problema, con la dificultad, con la deuda, con lo económico, con la enfermedad, con aquello. Es increíble cómo somos bombardeados de un mensaje totalmente negativo, más allá que usted y yo digamos, pero es la realidad que estamos conviviendo. Pero también hay otra realidad en la cual usted y yo tenemos, que es la realidad de lo que Dios nos está diciendo. Lo que la palabra de Dios a nosotros nos está diciendo que vamos a tener si Dios está en nosotros, nuestra vida. Si hay enfermedad, tenemos a un Dios que sana, que salva, que redime, que liberta. Si estamos pasando por diferentes situaciones, yo no puedo contar solamente el problema, también tengo que dar una solución al problema. Y de eso quiero hablarle en esta noche, que usted y yo somos llamados para ser solución. Dígale al que está a lo suyo, ha sido llamado para ser una solución. ¿Cuántos creen que son soluciones? Usted y yo somos una solución. No sé en qué se mueve o en qué nos movemos, mi hermano, nosotros a diario. Pero si estamos, mi hermano, trabajando y usted está trabajando en un lugar determinado, a usted y a mí nos contratan o lo han contratado para dar un servicio o para funcionar en algo y para que sea una solución, para que produzca en algo. O sea que fue contratado para traer una solución. Fue contratado para terminar un trabajo o para hacer un trabajo. La palabra de Dios en el cual usted y yo hemos leído en el libro de Génesis. ¿Cuántos conocen la historia de José? José fue ese hombre, fue ese muchachito en su momento en el cual era un soñador. ¿Cuántos son soñadores? Él soñaba mucho. Hay sueños de panza llena, pero hay sueños también de propósito. ¿Cuántos son soñadores de propósito? Amén. Bueno, son menos. Hay muchos sueños de panza llena. Pero dice que José era un soñador.
José soñaba, tenía muchos sueños, y todos esos sueños que él tenía, dice que él contento se levantaba, permanecían esos sueños en él, y él los transmitía, los contaba a su familia, a sus hermanos, lo contaba a su padre, a su madre. ¿Cuántos recuerdan los sueños de José? Para ir rápido, para no demorarnos en los sueños de José. ¿Cuántos tienen presente los sueños de José? ¿Tiene presente los sueños de José? A ver, uno de los sueños, a ver, ¿cuál era? La de las espigas. ¿Cuántas espigas eran? Bueno, también nos pongamos detallistas. Soñó sobre las espigas, dice la palabra de Dios, que él soñaba que la espiga de él estaba más fuerte, más rozagante, más potente, y todas las demás espigas, tanto la de sus hermanos, que eran figura de sus hermanos, y su mamá y su papá se inclinaban ante él. Ese fue uno de los sueños. ¿Cuántos sueños más fue de José? Bueno, ese fue después. La de las estrellas, ¿se acuerda? Que estaba la luna, el sol. También eran sueños en el cual tenían que ver con su familia, pero también tenía que ver con el propósito que Dios tenía en él, con el propósito que Dios tenía con él. José era un soñador, pero no era un soñador compulsivo, sino era un soñador con propósito. Él tenía un propósito en su vida, y Dios estaba en los sueños clarificando o diciéndole realmente lo que iba a pasar en la vida de José. Pero los sueños le trajeron problemas. Dígale que está los suyos. Los sueños a veces traen problemas. Los sueños le trajeron problemas a José. Tanto fue así los problemas y los sueños de José, que empezó a despertar envidia en sus hermanos. Empezó a despertar envidia en sus hermanos. ¿Por qué? Porque lógicamente casi todos sus sueños lo direccionaban a él, como posicionándolo en una estatura, en un nivel mayor que sus hermanos, y aún que su propio padre y su propia madre. Entonces comenzó a despertar una envidia en su entorno directo. Comenzó a despertar una envidia. Es más, su padre también le decía que ya dejara de soñar ciertas cosas, que ya dejara de soñar esas tonteras. Bueno, dormite más tarde, deja de soñar tantas cosas así. Pero él seguía soñando. Esos sueños le trajeron problemas. Uno de los primeros problemas que le trajo los sueños a José fue el hecho que él fue, realmente todos sus hermanos se confabularon para darle muerte. Lo metieron en una cisterna, lo vendieron a los mercaderes, fue vendido como esclavo. Y él comenzó a transitar un tiempo de prueba, de dificultad. Él comenzó a transitar un tiempo donde su cuerpo, su vida fue maltratada en muchos aspectos. Nosotros hemos leído en el libro 41, en el capítulo 41 del libro de Génesis, podríamos estar leyendo casi el final de la vida de José. Y vemos a un José funcionando. Vemos a un José realmente cumpliendo su propósito. Vemos a un José desarrollando su llamado. Vemos a un José ya sin problemas, sin muchos problemas ni económicos ni físicos. Vemos a un José en una obra terminada. ¿Cuántos lo estamos viendo de esa manera? Estamos viendo, él le está aconsejando al faraón, dice que él busque hombres para administrar realmente, porque él había revelado cuál era el sueño que tenía faraón realmente de las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas, que había soñado una cosa, otra. Fue revelación de José al faraón de lo que tenía que hacer. Entonces José en estos versículos le está diciendo, tú tienes que hacer esto, tienes que poner hombres para administrar todas esas riquezas durante 7 años, albergarlas en un lugar determinado para que la nación pueda tener los años que siguen, los años de pobreza, los años de escasez, los años de hambre, la nación pueda tener para sustentarse y también para bendecir a los que están alrededor. Vemos a un José en una obra terminada. ¿Cuántos lo ven y glorifican a Dios por la vida de José? Ahora, José, para llegar a ese punto determinado de su vida, José, para llegar a esa gloria, podríamos decir, donde Dios lo está respaldando, donde él tiene respeto, donde se lo está respetando, donde él tiene reconocimiento público, donde él tiene un anillo en su mano, que era el segundo hombre en la nación. El segundo hombre, llegó a ser el segundo hombre en la nación. Después de Faraón estaba José. No había más nadie en autoridad en el reino. Estaba Faraón y el segundo era José.
Todo lo que José decía se hacía. Todo lo que José determinaba se hacía. Entonces lo vemos a José realmente y damos gloria a Dios porque Dios cumplió su propósito y cumplió sus palabras en José y cumplió sus sueños. Ahora, ¿cuánto le costó a José llegar a ese cumplimiento de la palabra? ¿Cuánto cuesta llegar realmente al hecho de estar desarrollando o cumpliendo con el propósito de nuestras vidas? Decíamos recién y repetíamos y hacíamos repetir el hecho de que usted y yo somos solucionadores de problemas. Ahora, solucionar problemas es un problema. Que usted y yo entendamos que somos gente, hombres y mujeres, para solucionar cosas, también eso nos trae un problema. Somos asignados a un problema. José había sido asignado a un problema. Usted y yo, mi hermano, cuando nacemos, no es que tengamos que buscar el propósito para nuestra vida, y ese es el error. El propósito de Dios con nosotros nos trae a la vida. ¿Cuánto están entendiendo? No es al revés. El propósito de Dios con tu vida y con la mía, el propósito que Dios tiene con tu vida es lo que te trajo a la vida. Porque Dios nos hace vivir y nos injerta dentro del tiempo de nuestra vida para funcionar y para desarrollar un propósito. Somos gente que somos, mi hermano, solucionadores de problemas. Jesús fue asignado a un tiempo, nosotros somos asignados, mi hermano, a una tarea, a una labor. Usted y yo tenemos una asignación pendiente. Tenemos que conocer cuál es mi asignación. Tenemos que reconocer cuál es nuestro propósito. Tenemos que reconocer para qué hemos nacido, cuál es el propósito que Dios tiene con nuestra vida. Todo lo que vamos desarrollando, todo lo que vamos pasando, tiene que ver con el propósito que Dios tiene en nuestra vida. Nunca reniegue del presente, nunca reniegue de la circunstancia, nunca reniegue del problema o de la dificultad, sino que usted tiene que aprender y entender que lo que hoy yo estoy pasando y atravesando tiene que ver con el propósito que Dios tiene en mi vida. ¿Cuántos están entendiendo? Dígale al que está al lado suyo, no te preocupes por el hoy, porque el hoy te prepara para el mañana. Muchas veces no entendemos que el hoy, mi hermano, solamente es un proceso para alcanzar mi destino en Dios. Mi destino en Dios. Y yo tengo que salir aprobado hoy. En el hoy, en el presente, yo tengo que estar aprobado y salir aprobado porque en mí hay una asignación. Todos tenemos una asignación pendiente. ¿Cuántos han leído algunos pasajes, algunas historias o cosas de Einstein? Einstein tiene muchas, podríamos decir, frases célebres. Y una de esas frases célebres que tiene Einstein dice: no puedes decirle que al pez es tonto porque no puede trepar un árbol, porque no fue creado para eso. No fue creado para eso. Cada uno de nosotros tenemos una asignación, cada uno de nosotros tenemos una tarea que desarrollar. Y tenemos que desarrollarla, y por la tarea, para la tarea por la cual Dios nos ha llamado y nos ha puesto, mi hermano, tenemos que entender, realmente tenemos que entender que Dios está capacitando nuestras vidas. Está capacitando el problema, la dificultad, está capacitando nuestras vidas para alcanzar ese propósito. Es bueno leer la vida de José y viéndolo a José y realmente hablar con José. ¿Cuántos quisiéramos hablar con José y a ver qué nos dice José de Egipto? ¿Qué significó Egipto para José? ¿Qué significó todo el tiempo, la cisterna, el tiempo con los mercaderes, el tiempo en la casa de Potifar? ¿Qué significó todo ese tiempo para José? ¿Qué significó el tiempo en la cárcel? ¿Qué significó el tiempo cuando él estaba encarcelado? ¿Cuáles fueron los pensamientos de José? ¿Cuáles fueron las actitudes de José? Dice la palabra de Dios, si usted lee todo el libro de Génesis, pero en realidad del 35 en adelante, cuando habla de la vida de José, cuando habla de todo ese proceso de José, dice la palabra de Dios, libro Génesis 39, dice que José estaba en la casa de Potifar, el amo de él, y dice que el amo lo veía, y dice que todo lo que hacía José prosperaba en su mano.
aún siendo un esclavo, aún estando imposibilitado, aún estando dentro de un ambiente en el cual no era él dueño del lugar, pero él vivía de una manera diferente y distinta porque sabía que tenía una asignación adentro, que él no iba a morir esclavo, que él no iba a morir con un problema, con una dificultad. Él entendía un proceso, pero él tenía el sueño presente en su mente. Él sabía cuál era su destino. Cuando usted no visualiza hacia dónde Dios lo quiere llevar, usted puede, mi hermano, caer en el presente y, mi hermano, abortar muchas veces lo que Dios tiene para su vida. Necesitamos visualizar lo que Dios quiere de nuestra vida. Necesitamos entender hacia dónde Dios nos quiere llevar o hacia dónde Dios nos está queriendo, mi hermano, introducir. ¿Cuánto me van siguiendo? Si no lo entendemos, necesitamos entenderlo. Necesitamos entrar en una relación con Dios y preguntarle y decirle a Dios: Padre, yo quiero que tú reveles mi propósito, que reveles cuál es mi asignación, cuál es mi problema, a qué problema yo he sido asignado, a qué dificultad yo he sido asignado. Para cada uno de nosotros hay una asignación y hay un problema. Mi hermano, si usted y yo vemos la vida de David, el jovencito de 16 años que fue ungido por Samuel, y después, años después, fue reconocido como rey de Judá y de Israel, y después reinó sobre las 2 tribus. David, mi hermano, cuando él fue ungido por Samuel, nadie podría reconocer en él la asignación que él tenía. Nadie podía decir en ese momento, en ese presente, en ese tiempo: la asignación de David es tal. Pero él se movía de una manera diferente. Diga, él se movía de una manera diferente. Todo lo que David hacía era distinto. Él estaba cuidando las ovejas de su padre, pero él no lo hacía de un modo de que le causaba pesar. Él tenía una responsabilidad. Él sabía que ese no era su presente, pero no era su destino. Él estaba entendiendo que era su presente. Cuando él fue creciendo y cuando él fue, mi hermano, enfrentándose a sus asignaciones, porque nosotros vemos, el oso fue una asignación de David. Una vez que cuando peleó contra el oso, cuando peleó contra el león, cuando tuvo que pelear contra Goliat, se me había ido el Goliat. Cuando tuvo que pelear contra Goliat, él le declaró al mismo rey Saúl, le dice: Rey, yo no puedo vestirme como tú quieres que yo me vista. Lo había vestido de toda su armadura, la armadura real del rey, y le quedaba grande, no podía ni moverse. Un muchachito de 1,40 de estatura. Y Saúl dice que era grande, por lo menos medía 1,90, porque dice que era esbelto, era grande, era fortachón. Y dice que le quisieron poner, y de hecho le pusieron la armadura de Saúl. Imagínense. Y dice que él no podía caminar, y yo no sé caminar con esto, yo no sé. No te preocupes por mí, le dice, porque este filisteo será como un oso, como un león. ¿Por qué? Porque le cuento, cuando yo estoy con las ovejas de mi padre, cuando yo estoy cuidando las ovejas de mi padre, cuando viene un oso, cuando viene un león, yo enfrento el oso y el león, no importa lo que sea, y le arrebato el cordero, le arrebato la oveja de sus fauces. ¿Por qué? Porque esa es mi asignación. Yo nací para eso. Goliat era una asignación también para David. Este filisteo será como el león y será como el oso para mí, porque no hay diferencia, porque la fuerza, la capacidad y la fuerza que Dios me da para librarme del oso y del león, también me la dará para librarme del filisteo. Y cuando él corre hacia la meta, corre hacia el lugar de la batalla, dice la palabra de Dios. ¿Cuánto han leído la Biblia? Dice que él corre, me encantan esas expresiones, porque él no es que estaba esquivando el bulto, él fue a buscar al enemigo. Él corre hacia donde estaba el filisteo y le dice: tú vienes a mí ¿con qué? Con jabalina, con lanza, tú vienes con todo ese poder, un hombre de más de 3 metros. Tú vienes con todo ese tamaño, con toda esa capacidad. Yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos, en el cual hoy Él me va a entregar tu cabeza en mi mano. Y como Él lo declaró, fue como sucedió. La piedra no mató a Goliat. Lo que mató a Goliat fue, mi hermano, el mismo David, cuando se subió arriba del cuerpo y le cortó la cabeza con su propia espada. La piedra se había incrustado en su frente y lo había puesto nocaut.
pero él terminó con su vida con su propia espada. Y declaró y cumplió la promesa de Dios. Y dice que, y daré los cuerpos de los filisteos a los cuervos. Y dice que cuando vieron caer al filisteo, los otros que estaban empezaron a correr, porque lógicamente esa era su arma secreta, su arma más útil. Cada una de esas situaciones en la vida de David fueron sus asignaciones. Y usted y yo no podemos, mi hermano, escapar de nuestras asignaciones. Yo no sé cuál es la realidad presente de su vida, pero le puedo asegurar que esa realidad es su asignación. Una asignación puede ser un problema, una dificultad. Una asignación puede ser una enfermedad. Una asignación puede ser un pleito. Una asignación puede ser algo en el cual nosotros hoy nos estamos enfrentando. Esa situación es su asignación. Y usted y yo no podemos escaparle o no podemos claudicar en ese momento. Yo tengo que seguir creyendo en mi destino. ¿Cuánto están entendiendo? Yo tengo que seguir creyendo en lo que Dios habló a mi vida. Tengo que seguir creyendo en el sueño que Dios ha puesto en mi vida. La cisterna fue una asignación para José, pero no era su final. La cárcel era una asignación para José, pero no era su final. Y en cada una de las asignaciones, yo quiero que usted entienda, en cada uno de los momentos, en cada una de las asignaciones que Dios vaya poniendo en nuestra vida, siempre tendremos a alguien. Siempre tendremos a alguien en el cual va a ayudarnos en esa asignación. Siempre tendremos a alguien. Si vemos, mi hermano, la vida de David, si vemos la vida de José, si vemos tantos hombres de Gedeón en el cual cumplieron con propósitos de Dios, y podíamos enumerar a cientos de hombres. Cada uno de ellos, mi hermano, una asignación también te adjudica a alguien a tu lado para no ayudarte solamente, sino para potenciarte. Porque cuando José estaba, mi hermano, ahí en la cárcel, él podría haber muerto en la cárcel y nadie más enterarse que José estaba ahí. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó en la cárcel con José? A ver. Dice que hubo un problema. Dice que el copero tuvo un sueño. Y nadie interpretaba, y un hombre en el cual no tenía un poder. Entonces le dijeron que en la cárcel había un muchachito que interpretaba sueños. Entonces él fue y bajó y descendió a la cárcel y le preguntó a José: mira, esto es lo que he soñado. Y José oró a Dios, buscó a Dios y le interpretó el sueño. Esa interpretación o eso que él hizo, realmente después el copero se fue, el sueño se hizo realidad, él pudo salir airoso de ese momento y pasó. Podríamos decir que el copero se olvidó que José estaba en la cárcel. Pero llegó un momento determinado en el cual el que soñó un sueño fue el faraón. Y nadie de los que estaban alrededor, ni los adivinos, ni los que estaban alrededor de él, que estaban para eso, podía interpretar el sueño del faraón. Y el copero del rey, cuando va y se arrima, y era el que tenía que servirle el vino, probar el vino para que no estuviera envenenado, todo aquello, era una función valiosa la del copero. Y se enteró, él no podía hablar, pero se enteró que nadie le traía una solución al rey. Y se atrevió a decirle: oh rey, yo conozco a alguien que puede interpretarte el sueño. Yo conozco a alguien. Y le contó, él interpretó lo que yo soñé en un momento determinado de mi vida, hace años atrás. Pasó años para que este hombre pudiera realmente cumplir con José, porque había quedado de hablar con el rey. Pero bueno, se olvidó, muchos trámites, muchas cosas. Pero llegó ese día, dice que él le habló y le dijo: él puede interpretarte el sueño. Y así fue traído José delante del rey. Y ahí es cuando él le cuenta el sueño, le vuelve a contar el otro sueño y le dice: esta es la interpretación, oh rey. Cuando le contó, vienen 7 años de malaria, vienen 7 años de abundancia. Las 7 vacas gordas significan que vendrán sobre la tierra de Egipto 7 años de abundancia como nunca antes hubo. Y los 7 años de vacas flacas son 7 años de una escasez y un hambre también como nunca antes hubo. Y esa interpretación lo llevó a José a que el rey lo pusiera a él para que decidiera y le preguntara: bueno, ¿qué hacemos con esto? Porque una cosa es interpretar o saber el sueño, ¿y ahora qué hacemos?
Y José le dijo, lo que tienes que hacer es esto, 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 otro. Empezaron a construir graneros extraordinariamente grandes y a plantar, y todos esos años fueron realmente acopiando todo el maíz, todo lo que realmente ellos producían. Y ahí es cuando viene el cumplimiento de la palabra, lo que hemos leído en la palabra de Dios. Yo quiero decirte en esta noche que tu vida y la mía está asignada a algo. Nosotros tenemos una asignación. Y muchas veces nosotros no entendemos en el presente por qué Dios nos hace pasar por algunas circunstancias. ¿Por qué Dios muchas veces cambia los actores alrededor nuestro? ¿Por qué Dios nos hace pasar por esto, por aquello? ¿Por qué esta circunstancia, este problema, esta dificultad o este tiempo de bonanza? ¿Por qué ciertas cosas? Yo quiero decirte algo, todo tiene que ver con tu asignación y todo tiene que ver con el propósito que Dios tiene con tu vida. En el propósito que Dios tiene con tu vida te hará rozar y te hará, mi hermano, acercar, y mucha gente se acercará y mucha gente se irá y tú te acercarás a mucha gente y otra gente también te tendrás que alejar, porque tiene que ver con tu asignación y tu propósito. Tu presente, lo que usted y yo estamos atravesando, tiene que ver con el propósito que Dios tiene con nuestra vida. Yo no puedo vivir el hoy solamente, mi hermano, viviendo y bueno, ya llega la noche, me acuesto y bueno, mañana será otro día y ya veremos a ver qué nos sucederá. No. Tu vida y la mía tiene un propósito. Tu vida y la mía estamos asignados a un problema, a una dificultad. Tenemos un sueño. Si no lo sabemos, tenemos que meternos en una relación con Dios para entenderlo. ¿Cuál es mi propósito, mi asignación? ¿Cuál es mi llamado? ¿Cuál es mi don? ¿Para qué Dios me pusiste? Vuelvo a repetir lo del comienzo. Usted y yo no podemos andar buscando a ver el propósito de Dios, no. Usted y yo tenemos que entender que el propósito de Dios nos trajo a la vida. Y es el propósito de Dios quien sostiene nuestra vida. Porque Dios sostiene sus planes, Dios sostiene sus ideas. ¿Cuánto están entendiendo? Usted y yo tenemos que entenderlo. Dice el libro de Génesis que leíamos. Decíamos recién, tu asignación determina a tu adversario. Y él decía en los versículos que leíamos, por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente, sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto Faraón y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de la abundancia. Y juntan toda la provisión de estos buenos años que vienen y recojan el trigo bajo la mano de Faraón para mantenimiento de las ciudades y guárdenlo. Y esté aquella provisión en depósito para el país, para los 7 años de hambre que habrá en la tierra de Egipto, y el país no perecerá de hambre. Dios a nosotros nos está diciendo en cada situación, en cada momento de nuestra vida, en cada, mi hermano, tiempo que vivamos, tenemos que vivirlo con sabiduría. Tenemos que vivirlo con sabiduría, porque de eso depende, de los actos que hagamos, de cómo nos movamos, de cómo administremos, de cómo nosotros estemos moviéndonos en el presente. Será, mi hermano, lo que realmente podamos vivir en el futuro. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 28. A ver si es ese. Romanos 8, 28. A ver si es ese. ¿Lo busco yo? ¿Qué dice Romanos 8, 28? Conocido el versículo. Y sabemos que a los que aman a Dios, dice eso. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Amén. ¿Qué más dice el 29? Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Ahora quiero decirle una cosita sobre estos versículos para ir terminando. Dice la palabra de Dios, versículo 28, porque a los que, 28, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Muchas veces pensamos y entendemos que solamente con creer y solamente con nombrar a Dios y entender
Y decir, bueno, todo reabunda en bien, o todas las cosas, bueno, por algo pasan las cosas, pero todo nos va a llevar o nos capacita, todo nos ayuda y todo nos viene a bien. Es una verdad a medias, es una verdad a medias. Dice la palabra de Dios, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. O sea que hay una franja en el cual esa promesa está para ellos. Pero dice la palabra de Dios, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. La palabra conforme en el original es congruente, o deriva de esa palabra. Congruente significa estar en una perfección tanto amoldados a la palabra. Un cuerpo congruente entra perfecto en otro cuerpo. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Cuánto se acuerda geometría en su momento? Un ángulo, un cuerpo congruente es algo perfecto que entra en el otro cuerpo. Eso es congruente. O sea que nosotros, las cosas que nos van a ayudar a bien, la bendición, la provisión, todo lo de Dios, ¿pero qué? Pero hay siempre un condicionante. No es solamente amar a Dios, sino dice que esto es a los que conforme a su propósito son llamados. E inevitablemente yo tengo que estar caminando en el propósito de Dios. Inevitablemente yo tengo que estar transitando el propósito de Dios. Inevitablemente yo tengo que estar encaminado hacia mi asignación. Si yo no camino hacia mi asignación, si yo no camino hacia el propósito de Dios, yo no puedo pedirle a Dios que todas las cosas reabunden en bien a mi vida. ¿Por qué? Porque la promesa de Dios tiene que ver con aquellos hombres, mujeres, niños, jóvenes, adultos, ancianos que están caminando en su asignación, que están caminando en su propósito, que han entendido que su labor, su tarea y mi hermano han sido llamados para desarrollar un propósito donde están. Cuando usted entiende que está para desarrollar, cuando usted entiende que somos una asignación y que tenemos, mi hermano, en nuestra vida una tarea y tenemos que solucionar un problema a alguien. Usted y yo hemos sido asignados para solucionar un problema. José había sido asignado para solucionar el problema de Egipto. José había sido asignado para solucionar el problema de Egipto. Y a su vez, solucionando el problema de Egipto, él trajo bendición a toda su familia y a todos aquellos sus hermanos y a toda la tierra de Israel. Cuando cumplió con el propósito de Dios. Muchas veces no sabemos cuál es nuestra asignación o el tamaño de nuestra asignación. Y muchas veces por pequeños detalles perdemos realmente de vista ese propósito eterno e inmenso que Dios tiene con nosotros. En lo que usted se mueva, en lo que usted haga, usted tiene que entender que ha sido designado para eso. Ha sido designado para... Hay personas que se encontrarán con usted y no son personas, y no son gente que, mi hermano, está por casualidad, sino que muchas veces Dios coloca gente delante de nosotros para que usted y yo podamos soltarle una palabra de Dios, que podamos orar por ellos, podamos bendecirlos, podamos escucharlos, podamos decirle, mira, hay un Dios que sana, que liberta, que transforma, hay un mensaje, hay un evangelio que no tiene que ver con religión, tiene que ver con una vida totalmente transformada. Entonces necesitamos reconocer esa asignación. ¿Cuántos están entendiendo? Pero por sobre todas las cosas necesitamos desarrollar nuestro propósito. Porque en nuestro propósito está la provisión que usted y yo estamos esperando. Cuando usted entiende su propósito, mi hermano, Dios proveerá, no solamente para usted, sino para su propósito. Porque Dios, si lo llamó para eso, lo proveerá para lo que usted tiene que hacer. Porque Dios es el dueño de la visión. Dios es el dueño de la visión. ¿Cuántos están entendiendo? Yo quiero bendecir su vida en esta noche y que esta palabra bendiga su vida y en el hecho de decir, saber hacia dónde vamos. Y a lo mejor hoy nuestra historia no está como la historia de José, pero sí estamos en un proceso. A lo mejor estamos en el proceso de la cisterna, a lo mejor estamos en el proceso de los celos, a lo mejor estamos en el proceso del pleito, de la dificultad en el hogar, en la familia. Tantos procesos que podemos estar atravesando.
pero que ninguno de esos procesos a usted y a mí nos detengan. Ninguno de esos procesos a usted y a mí nos detengan en el destino que cada uno de nosotros tenemos. Dios es un Dios que bendecirá su vida, mi hermano, en niveles impensados, cuando usted y yo creemos y entendemos para qué hemos sido asignados. ¿Para qué hemos sido asignados? Por eso quiero orar por usted y que oremos juntos en esta noche y poder decirle y pedirle a Dios en conjunto y que podamos entender que nuestra vida es útil y estamos en las manos de Dios y que su vida, mi hermano, es útil. Usted no está por casualidad, no estamos para vivir solamente, para disfrutar o pasar este tiempo, no, estamos para cumplir un propósito y en ese propósito estamos para solucionar un problema y en ese problema estamos para que la gloria de Dios se manifieste y la gloria de Dios se lleve toda la honra y toda la gloria. Porque Dios, mi hermano, Dios con nosotros, dice la palabra de Dios, que ha puesto en nosotros capacidades infinitas que necesitamos desarrollar. Quiero que cierre sus ojos ahí donde está y poder pedirle a Dios en esta noche que Dios nos dé esa claridad, para saber que nuestra asignación y que nuestro presente no nos detendrá hacia el camino hacia nuestra asignación. Tu presente no va a detenerte en el camino a tu asignación. Padre, delante de tu presencia hoy estamos. Gracias porque tú nos das en este tiempo, Señor, a través de tu palabra, nos enseñas que en nuestra vida, que en cada uno de nosotros hay una asignación presente. Y hay algo en el cual yo debo de hacer.